Amada iglesia, hoy iniciamos el año 2023 y es nuestro primer servicio dominical y tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio de estar reunidos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y algo que nosotros podemos hacer, que seguramente muchos de ustedes hicieron anoche, es que durante el tiempo del día de ayer seguramente evaluaron mucho de lo que se hizo el año pasado. Algo que teníamos la oportunidad de estar haciendo durante estos días con María es recordar y mirar las bendiciones tan grandes que el Señor nos dio a lo largo de este año. Todo lo que el Señor nos permitió vivir durante el 2022 fue una bendición maravillosa. Hubieron momentos difíciles también, pero en su gracia y en su favor el Señor nos socorrió. Y algo que nosotros encontramos en la palabra del Señor es el anhelo y el deseo del salmista, inclusive de no olvidar ninguno de los beneficios del Señor y estarlo recordando. Y uno hace ese ejercicio precisamente a final de año. Uno empieza a recordar todo lo que uno ha hecho y todas las cosas que aún dejó de hacer y empieza a plantearse metas y sueños y objetivos para el próximo año. Dios nos mostró su poder y su bondad a lo largo de este año de múltiples maneras, por lo que nosotros podemos decir, como decía el salmista aquí en el versículo 11, tú coronas el año con tus bienes. Tú coronas el año con tus bienes. Dentro de los salmos, precisamente, encontramos un grupo de salmos que se conocen como salmos de acción de gracias. En estos salmos nosotros encontramos declaraciones de gozo y de gratitud por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por su pueblo. Esos son los salmos de acción de gracias. Dentro de ese grupo de salmos de acción de gracias está este salmo, el Salmo 65. Pero junto con ellos está también el Salmo 67, el Salmo 75, el Salmo 107, el Salmo 116, el Salmo 118 y el Salmo 138. Son parte de ese grupo de salmos de acción de gracias. Hoy vamos a estar estudiando el Salmo número 65, donde vamos a recordar la obra de Dios en la vida de su pueblo, en donde el salmista exalta a Dios porque lo ve como redentor, como creador y como proveedor, en donde se alaba al único y sabio Dios porque es contemplado en la adoración en el templo, obrando en su mundo y prosperando a su pueblo a través de la cosecha. Eso es lo que este salmo nos muestra. Este salmo está dividido en tres partes que son claramente identificables, que nos señalan precisamente esto. Y las palabras del salmista también nos sirven a nosotros para elevar una oración de inicio de año, y que tiene que ser para nosotros una adoración y una oración de lo que esperamos que sea este año 2023. Si usted ha planteado alguna meta, algún objetivo, yo espero que este salmo se convierta también en un objetivo para su vida. Porque por medio de este salmo nosotros debemos reconocer el trato lleno de gracia que Dios ha tenido para con nosotros, sus hijos, y que esperamos que este año también sea un año coronado con sus bienes. Por eso el título de este sermón, basado en el versículo 11, un año coronado con sus bienes. Que sea un año coronado con sus bienes. Y para que este año sea un año coronado con sus bienes, debemos primero alabar al Señor por su redención, alabar a Dios por su redención. Versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 65, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra ti, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo primero entonces es alabar a Dios por su redención. Este salmo inicia con una afirmación, de hecho es casi un mandato. Tuya es la alabanza en sí. Y la alabanza tiene que ver con la proclamación de quién es Dios, del mérito que Él recibe. Es la respuesta de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, a lo que Él enseña acerca de sí mismo. Esa alabanza está originada en nuestro interior y surge a través de ese entendimiento que nosotros tenemos de lo que el Señor ha revelado en su palabra y se expresa de manera externa. Una forma en la que nosotros alabamos a Dios es efectivamente cantando, pero cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y reconocemos que Dios es digno de gloria, estamos alabando al Señor. Casi que nuestra vida debería ser un acto de alabanza constante a Dios en todo lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros vivimos nuestra vida. Y a través de ello nosotros estamos reconociendo las grandes y maravillosas acciones de quién es Dios para nosotros. ¿Y quién es ese Señor?
Pero el salmista está usando aquí la alabanza, elevando esa gratitud al Señor porque el Señor ha respondido su oración. Mire el versículo 1 y 2. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Así que el salmista está exaltando al Señor porque él ha escuchado su oración, porque el Señor ha oído su clamor y en especial un aspecto muy importante, ha perdonado el pecado y le ha mostrado su favor espiritual. El salmista encuentra aquí una reconciliación con Dios. El salmista describe esto de una forma maravillosa con una ilustración de cómo se da esta alabanza, expresando que es la forma en la que el pueblo se presentaba delante de Dios cuando llegaba al templo. A ti vendrá toda carne, dice el salmista. Y eso es lo que está expresando. Y está expresando esa idea en Jerusalén, en Sión, exactamente en el templo. Y el sentido acá es que cuando Dios viene a encontrarse con su pueblo, Él sería recibido en una atmósfera de alabanza, en un ambiente festivo y de celebración. Eso es lo que el salmista está diciendo. Nos presentamos delante de ti, pagamos nuestros votos y estamos alegres. Estamos gozosos por lo que tú has hecho. Y después de realizar esta afirmación de que la alabanza le pertenece a Él, el salmista afirma que hay que cumplir con las promesas que se le han hecho. El pueblo se había comprometido con el Señor y presentaba aquello que había prometido darle a Dios. ¿Y cómo se ve ese favor? ¿Cómo se ve que Dios les ha mostrado su favor? Porque ahora podía reunirse en Jerusalén y agradecer a Dios por contestar sus oraciones. Podrían dar sus sacrificios, podrían expresar sus alabanzas a Dios. Esa es la forma en cómo se muestra la gratitud. Ahora, yo creo que eso tiene una aplicación para nuestras vidas de plano, porque nos enseña cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. Y si queremos que este sea un año coronado con los bienes del Señor, tenemos que empezar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, reconociendo quién Él es en nuestra vida y expresando nuestra gratitud por lo que Él está haciendo. Debería ser, de hecho, un anhelo en nuestro corazón. Un anhelo en nuestro corazón. Particularmente hoy iniciaba mi lectura bíblica que quiero hacer en este año y estoy usando la nueva versión internacional para mi lectura. Y el versículo 1 de Génesis 1:1 siempre ha llamado mi atención porque nos muestra quién es el protagonista y quién es el centro de todo lo que nosotros somos. Y en función de quién debería estar toda nuestra vida, Dios en el principio. Y qué maravilloso poder iniciar este primer día de la semana, primer día del año, reconociendo eso. De hecho, el salmista lo dice en el Salmo capítulo 27, el versículo 4, que debe ser un anhelo en nuestro corazón. Salmo capítulo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y escuchaba en un devocional algo que me llamaba la atención. Nosotros como cristianos deberíamos ser cristianos de un solo deseo. Y este debería ser nuestro deseo. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros somos. El anhelo ferviente de nuestro corazón debería ser contemplar la hermosura de Jehová, deleitarnos en quién es Dios. Ese debe ser el anhelo más grande que deberíamos tener nosotros y que el salmista estaba expresando precisamente en el Salmo capítulo 65. Un pueblo que se reúne con Dios y que le alaba por lo que Él ha hecho. Y porque Dios escuchó su oración. Eso es algo maravilloso. Dios escucha su oración, dice el versículo 2. Es la súplica, la petición. Y creo que esto es importante porque nos muestra precisamente cuán importante es la oración. Como decía Juan Calvino, la oración es el elemento principal de culto y servicio con que quiere ser honrado Dios. Nunca son vanas las oraciones de la iglesia, nunca son vanas las oraciones de la iglesia, porque Dios siempre da a su pueblo motivo para alabarle con alegría. Y nuestro problema tal vez es que no estamos orando como deberíamos, ni estamos orando tanto como deberíamos. Como dice Wayne Grudem también, si oramos poco quizás sea porque en realidad
no creemos que la oración consiga mucho. Aquí el pueblo y David reconoce que él ha escuchado su oración, que Dios ha escuchado su oración, que Dios ha estado atento a lo que ellos han estado clamando. Y si queremos que este sea un año coronado con los bienes del Señor, debemos hacer de la oración un aspecto importante de nuestras vidas. Un reconocimiento de quién es Él, como lo leíamos ahí. Alabar a Dios por su redención, exaltándolo, orando a Él. No solo Él escucha, sino que además nos permite entrar ante su presencia. Por eso dice, a ti vendrá toda carne. Miren, la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y no hay nada que permita más esa gracia que el acercarnos a Él en oración. Y acercarnos a Él clamando a Él. Él escucha nuestra oración y Él escucha la oración de todo aquel que le invoca. Nosotros como sus hijos no lo hacemos por nuestros propios méritos. En nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos acercarnos. Él nos escucha porque lo hacemos por los méritos de Cristo. Por eso podemos acercarnos a Él y venir a Él. Dios también ha escuchado nuestras oraciones. Ha respondido en nuestro corazón y creo y estoy firmemente convencido que lo seguirá haciendo en este año. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si el Señor escucha nuestras oraciones, ¿cuánto tiempo debemos dedicar a la oración en este año? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a las oraciones y a tomar tiempo con el Señor para estar en su presencia? Pero no solamente el salmista reconoce la alabanza que debe darle a Dios, el haber orado y haber sido escuchado, sino que se reconoce como perdonado. Dice el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Las iniquidades aquí son ofensas intencionales contra la ley de Dios que merecen ser castigadas. Es alguien que, sabiendo de la existencia de la ley, la viola conscientemente. Y esas iniquidades se han cometido contra aquel dador de la ley, con el Dios todopoderoso y eterno que nos ha dado el cielo y la tierra. Eso es lo que ha hecho este hombre, pero él se reconoce que a pesar de haber torcido el camino y estar fuera del camino correcto, de haber cometido una ofensa contra la santidad de Dios, de haber pecado y en particular haber pervertido la ley de Dios y haber hecho conscientemente maldades, él ha pedido perdón y Dios le ha manifestado su perdón. Él reconoce la condición del pueblo y que merecían el castigo, pero dice el versículo, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Él se ve perdonado. David entiende perfectamente y sabía perfectamente cuál era el medio por el cual Dios lo había perdonado. Él conocía perfectamente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Sabía que cuando el hombre pecaba, lo que debía ofrecer era un sacrificio pidiendo perdón a Dios. Tenía que derramarse sangre para que hubiera perdón por el pecado. Y el templo era el lugar de encuentro para ello. Y la reconciliación de Dios se daba allí en el templo. Y sabía que se necesitaba que se le recordara continuamente que ese encuentro se ofrece o se da en los términos de Dios, no en los términos de Él. Incluso el sumo sacerdote no podía acercarse de cualquier forma al templo. Tenía que hacerlo pidiendo perdón por sus pecados primero. Así que el sumo sacerdote no estaba limpio, eran pecadores necesitados de perdón, necesitados de la gracia del Señor. Pero David entendió esa lucha personal de él y esa lucha del pueblo y sabía que Dios podía perdonarlos, que Dios había dado el sacrificio y la forma para poderse acercar a Él. Así que podían estar en paz con el Señor por el sacrificio expiatorio que Dios provee. Mis amados hermanos, no es diferente a nosotros. Por eso ese salmo se aplica a nuestras vidas también. Porque al igual que David, nosotros estamos en la misma condición desesperada. Pecadores somos. Hemos hecho lo malo delante del Señor, como dice Efesios 2:3, en los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios a su debido tiempo envió a su Hijo para morir por nosotros, y Él murió siendo nosotros pecadores. Así que mis amados hermanos, en nuestro caso nosotros nos podemos acercar y Él nos escucha no porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino porque Él ha dado reconciliación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo.
Por eso es que ahora nos podemos acercar y este año podemos llegar ante la presencia del Señor nuevamente, confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él ha recibido el castigo por nuestros pecados y por medio de su sangre nosotros hemos encontrado la reconciliación. Dice Isaías capítulo 53, el versículo 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién ha tomado las iniquidades? Aquellas iniquidades que prevalecían contra el salmista, aquellas iniquidades que prevalecen contra nosotros. El siervo justo del Señor, el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él es el que lleva nuestras iniquidades y que nos reconcilia con el Padre, para que nuestras rebeliones sean perdonadas, como ya lo han sido hechas. Y esas rebeliones que seguirán siendo perdonadas por nuestro Señor. Por eso podemos entrar en su presencia y alabarle. David sabía y entendía el sacrificio del Antiguo Testamento. Constantemente allí. Pero él sabía que ese sacrificio era insuficiente, que había un sacrificio que iba más allá. Él vio más allá ese sacrificio perfecto que Dios mismo proveería. David vio por la fe al Mesías que vendría y su obra perfecta de expiación en la cruz del Calvario, cumpliendo esa promesa de que Él perdona nuestras rebeliones. David lo vio hacia el futuro. Mis amados hermanos, nosotros ahora lo podemos ver hacia el pasado. David vio la esperanza, nosotros vemos el cumplimiento. Así que este año podremos ver un año coronado con los bienes del Señor, no por nuestros méritos, sino porque el Señor mismo se ofreció por nosotros para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. Por eso podemos acercarnos hoy y rogar al Padre también para ser perdonados y para ver un año coronado de la misericordia del Señor. Y saben, mis amados hermanos, qué maravilloso privilegio, qué provisión tan maravillosa que hoy también hubiéramos podido participar de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es el núcleo central de nuestra celebración también. Es un aspecto que nos recuerda y nos representa el Evangelio. Nos muestra ese Cristo sacrificado como se hacía en el Antiguo Testamento. La copa nos recuerda la sangre derramada. El pan nos recuerda el cuerpo ofrecido del Señor por nuestros pecados. Porque recordemos que por medio del derramamiento de sangre, Dios se acerca a su pueblo para tener comunión con ellos. El pueblo pecaba, ofrecía un animal, derramaban esa sangre, y esa sangre servía como limpieza para el pueblo. Ahora, mis amados hermanos, el Cristo, el Cordero perfecto, nos ha limpiado para que nosotros podamos acercarnos ante la presencia del Señor. Y Dios se acerca a su pueblo para tener comunión con ellos. Ahora podemos vivir una vida en santidad, mis amados hermanos. ¿Y cómo demostramos esa vida? ¿Cómo hemos demostrado ahora y cómo vamos a demostrar que queremos vivir una vida santa y agradable al Señor? Devolviendo eso en oración, en alabanza, en reconocimiento al Rey. Y esto nos lleva entonces a plantearnos una pregunta. Esto nos debe llevar a nosotros a plantearnos una pregunta. ¿Cuánto nos ha perdonado el Padre a nosotros? ¿Cuánto nos ha perdonado el Padre a nosotros? ¿Y cuánto nos seguirá perdonando a nosotros? Por su gracia y por su favor. Porque tenemos un abogado en Cristo Jesús. Dice el Salmo 103, el versículo 3 al 5, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En el Salmo 32, el versículo 1 al versículo 6, dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros como pecadores redimidos por la sangre del Señor reconocemos nuestra condición. Y siendo conscientes de esto, oramos en todo tiempo, pidiendo al Señor que nos ayude a batallar frontalmente contra el pecado, para no ceder ante la tentación y vivir una vida que le agrade a Él. Eso es lo que el salmista está reconociendo en estos salmos, pero que nos debe servir a nosotros para poder vivir una vida agradable al Señor. Que tus batallas del año pasado no sean las mismas batallas de este año. Que puedas levantarte y decirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, a vencer este pecado, a vivir una vida agradable a ti. Pero sé consciente de esto, Dios perdona nuestras iniquidades, cubre nuestras faltas por medio de la obra de Cristo, y eso es un motivo muy grande para alabarle y para bendecirle. Así que, mis amados hermanos, el pueblo que ha sido perdonado ahora se le permite entrar en su presencia, dice el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquí se está hablando acerca de la comunión y de la bendición que tiene todo el pueblo de Dios de poderse acercar allí, por eso lo llama bienaventurados. Versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Otras versiones dice, cuán felices son. Cuán felices son. ¿Y por qué son felices? Porque Dios los ha escogido. Dios los ha escogido. Aquí este escoger lleva la idea de escoger algo basado en un examen completo de una situación, no del mero capricho. Es el deseo de deleitarse en algo, el placer de algo. Dios ha sentido eso por nosotros. Nos ha escogido para sí. Por eso somos su pueblo, por eso somos sus hijos. Nos atrae a Él con un propósito. Eso es lo que nos expresa aquí la palabra del Señor. Nos atrae, nos lleva a Él con un propósito especial. ¿Y para qué somos escogidos y atraídos? Para habitar en su presencia. Como lo dice el Salmo 27, versículo 4. Estar en la presencia del Señor y deleitarnos en Él. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, solo los sacerdotes podían estar constantemente en la presencia del Señor. Solo los sacerdotes podían hacer eso. Los demás solamente podían estar hasta una parte, hasta los atrios del templo, pero no podrían acercarse ahí. Sin embargo, aquí el salmista toma la escena de un anfitrión de un hogar que recibe a alguien como un invitado. Él está diciendo a su pueblo, yo los he atraído a mí para que habiten aquí, en mis atrios, en mi presencia, disfrutando de las ricas bendiciones que yo tengo para ustedes. Disfrutando de mi presencia constantemente. Seguros, protegidos. Donde hay socorro, donde hay alimento. Eso es lo que está implicado en esta ilustración. Pero mis amados, en nuestro caso nosotros también somos invitados a entrar ante su presencia por la obra de su Hijo. Nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia porque el camino ya ha sido abierto. Nuevamente, no es por nuestros méritos, es el Señor quien nos ha traído a Él para que podamos habitar en su presencia. Nosotros estamos delante de la presencia del Señor constantemente y podemos ser atraídos a Él y disfrutar de Él, del beneficio de estar en su presencia. ¿Y qué se hace allí en la presencia del Señor? Yo creo que es importante poder entender eso porque da sentido a nuestras oraciones, da sentido a nuestra lectura bíblica. Da sentido a nuestra lectura bíblica, a nuestro deseo de conocerle a Él. Así que, mis amados hermanos, para que este sea un año coronado con sus bienes, debemos alabarlo por su redención y reconocer que Él escucha nuestra oración, que perdona nuestras rebeliones y que nos permite entrar ante su presencia por la obra de Cristo. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que para que este año sea un año coronado con sus bienes, deberíamos alabar a Dios por su favor. Se le debería alabar por su grandeza, por cómo la manifiesta a través de la creación. Debemos reconocer su poder y su dominio sobre todo lo que Él ha hecho. Y eso causa asombro, porque debe haber su soberanía sobre la tierra.
Por eso, para que este año sea un año coronado con sus bienes, debemos reconocer su grandeza. Versículo 5 al versículo 8. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. El salmista hace aquí una extraordinaria afirmación. Con tremendas cosas nos responderás. Y noten aquí la expresión hacia futuro. Con tremendas cosas nos responderás. Yo creo que el salmista acá, junto con el pueblo, están a la expectativa de lo que Dios se dispone a hacer. Expectante. Y ese también es un anhelo para nosotros este año. Expectantes de lo que Dios va a hacer. Con tremendas cosas nos responderás, dice la palabra del Señor. Expectantes de lo que Él va a hacer. Y eso nos muestra que debemos tener una seguridad continua en la bondad de Dios. Dios ha contestado la oración, como lo vimos anteriormente. Ha provisto la reconciliación y el perdón. Ahora hay cosas para el futuro. Y es que piénselo de esta manera. Si la relación con Dios es la relación correcta, si la relación con Dios está bien, ¿por qué no debemos de esperar cosas buenas? Sorprendernos con lo que Dios va a hacer. Y eso nos debe poner a la expectativa hacia el futuro, hacia lo que Dios hará. Y yo creo y estoy convencido que el Señor quiere hacer cosas grandes y tremendas en nuestras vidas que nosotros no alcanzamos a entender, como lo vimos el año anterior, y que el Señor seguirá haciendo. Pero Dios no se limita aquí al pueblo de Israel, mis amados hermanos, sino que Él habla acerca de un más allá, en el sentido de mostrarle a otros ese testimonio de quién es Él, de la esperanza que pueden tener los términos de la tierra. ¿Y sabe qué muestra eso? Dios tiene el control sobre su creación. Por eso el salmista puede decir en el versículo 6, dice tú, el que afirma a los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Dios sostiene la creación, sostiene sus obras. Aparentemente los montes para el pueblo de Israel eran un lugar de refugio, de seguridad. ¿Qué más estable que un monte, que una montaña? ¿Quién puede mover una montaña? Así que son lugares de estabilidad, de seguridad. Y los mares representan a través de las tormentas espanto, temor. Pero como dice un autor, ni confiamos en lo primero, ni nos atemoriza lo segundo. Nuestra confianza descansa en Dios y es en Él en quien confiamos, al que tememos reverentes, Creador y Señor de todo cuanto es y cuanto existe. Mis amados hermanos, y esto también se aplica a nosotros, como dice Mateo capítulo 8, el versículo 23 al versículo 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vienen sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mis amados hermanos, si algo podemos aprender de esta historia es que podemos confiar en este Señor que es poderoso Salvador y que tiene el gobierno y el control de las fuerzas de la naturaleza. Y así cuando Jesús estuvo en la barca con los discípulos y ellos pudieron estar seguros a pesar del temor, si el Señor está con nosotros este año, nosotros podemos estar seguros. Pueden levantarse tormentas impetuosas. Nuestra confianza y nuestra seguridad no está en los montes, nuestro temor no debe estar en los mares, nuestra confianza debe estar en el Señor que sostiene tanto lo uno como lo otro. Así que no importa cuáles sean las circunstancias, no importa, Dios tiene el control y podemos reconocer su grandeza porque Él aún gobierna las naciones.
Mis amados hermanos, yo sé que este año viene con muchas cosas, grandes temores a nivel económico y a nivel político. La angustia y el temor constante de nosotros es que quienes nos gobiernan no hagan las cosas bien y que eso nos lleve a crisis. Pero saben, nosotros como creyentes debemos descansar en que Dios es quien gobierna las naciones. Dios gobierna a los reyes de esta tierra. Dios los sostiene, Dios los gobierna. Él es soberano, así que podemos estar seguros. Mis amados hermanos, nuestro temor no está en si sube el dólar o baja el dólar. Porque nuestra seguridad debe estar puesta en Dios y este año debe empezar así, de esa manera. No desconfiemos en nuestro maravilloso Dios. Pueden venir momentos difíciles, seguramente vendrán. El salmista habla aquí del alboroto de las naciones. En el Salmo capítulo 2 dice: ¿por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas? Y se levantan contra el Señor y contra su ungido, pero Él se ríe de ellos. Dios tiene el control de cada circunstancia. Dios tiene el control y gobierno sobre la naturaleza, sobre su creación, pero Él también tiene el gobierno y el control sobre todos los sistemas políticos y sociales. Así que nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Pero también se nos hace en este salmo un llamado para que nosotros llevemos a otros esto. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. ¿Cómo van a temer los habitantes de la tierra acerca de las maravillas del Señor? Si no hay quien les predique, y somos nosotros los llamados a hablar de esas maravillas y de esas obras del Señor. Es un llamado evangelístico que debemos cumplir nosotros, de publicar su salvación para que otros puedan contemplar y oír lo que Dios ha hecho. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Mis amados hermanos, entonces, para ver un año coronado con sus bienes debemos reconocer su grandeza, pero también tenemos que esperar su provisión para nosotros como pueblo, y es lo que encontramos nosotros en los versículos del 9 al 13. Nos muestran estos versículos cómo Dios sustenta la tierra y la riega, cómo Dios da semilla y prepara el suelo para la cosecha. La cosecha de ese año, particularmente en el pueblo de Israel, había sido abundante. Eso es lo que nos muestra el salmista. Por eso el salmista podía expresar esto: tú coronas el año con tus bienes. Así que la creación misma se llenaba de alegría. De allí que la tercera razón para ver un año coronado con sus bienes es esperar su provisión. Ya vimos que debemos alabarlo por su redención, ya hemos visto que debemos reconocerlo en su grandeza, ahora debemos esperar su provisión este año. Esperar su provisión. Versículo 9 al versículo 13. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí los ejemplos que está usando el salmista tienen que ver con la agricultura, con todo lo que tiene que ver con el ganado, con la agricultura. Ahora que recién veían los estados de nuestros hermanos Andrés y Lizy, que estuvieron en el campo y estuvieron viendo los animales. Pensaba en Santi allá tomándose fotos con su mascota. Algo así está viendo el salmista, ¿sabe? Viendo el campo lleno, lista la cosecha para ser recogida, viendo los campos con muchas ovejas, el sustento y la provisión de Dios. Por eso es que el salmista dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriquece. Y saben, esto nos muestra un Dios que se preocupa por la tierra y se asegura de que la tierra tenga lo que necesita, de que haya provisión para su pueblo. Él provee de ríos para regarlo, Él envía la lluvia. En una nación que depende tanto de la agricultura, que su economía está fundamentada precisamente en lo que produce la tierra, la lluvia era un aspecto fundamental, necesario. Dios proveería para
para que hubiera grano, para que hubiera alimento. El versículo 4 por eso nos muestra a este Dios que lo hace. Y la idea es clara, la tierra está estéril hasta que Dios actúa en ella. Dios es el que sustenta su creación. Dios es fiel para enviar la lluvia y lo que sea necesario para cultivar la tierra, sacando de ella una cosecha maravillosa. Mis amados hermanos, nosotros no somos nuestra economía no depende de la agricultura ahora. Pero de algo sí podemos estar seguros. Dios proveerá lo que nosotros necesitamos para suplir en nosotros lo que nos haga falta. Nos dará el vigor, la fuerza seguramente que necesitamos para poder dar sustento. Y esa es la esperanza nuestra, de que el Señor hará eso en nosotros este año. Esforcémonos para ver eso también de parte de nuestro Dios, de que el Señor suplirá y dará provisión para nosotros este año, así como lo vimos el año pasado. Así como lo vimos el año pasado. Confiemos y descansemos en que el Señor lo hará. Pero esto no solamente se limita a la provisión económica o material, sino que el mismo Señor lo usa a través del profeta Isaías para mostrarnos acerca de cómo Él hace efectiva la obra suya. Capítulo 55 de Isaías, el versículo 10 al versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo en aquello para que la envíe. Miren, mis amados hermanos, si algo debe ser nuestra oración este año, es que de la misma forma en que el Señor nos provee a nosotros físicamente, nos provea del alimento espiritual que cambia nuestras vidas y nutra nuestros cuerpos. El mismo Señor Jesús dijo estas palabras, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El deleitarnos en el Señor consiste también en poder disfrutar de su palabra y de hacer de ella nuestro deleite y nuestra meditación. Que su palabra no falte este año en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Si queremos ver un año coronado con sus bienes, que su palabra no falte, que su palabra no falte. Así que el pueblo debe orar y debe esperar que Dios se mueva tanto en la iglesia como en el mundo. Que su palabra siga transformando nuestra mente para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Que el lema nuestro como iglesia y como comunidad de ser transformados por su palabra siga siendo una realidad constantemente en nosotros como comunidad. Debe ser eso una oración en nosotros. Porque si el Señor no actúa en nuestras vidas, seremos estériles en lo espiritual. Que Dios actúe en nosotros. Pero, amados hermanos, el Señor no lleva solamente a esto. La bendición de Dios se ve en todas las áreas de la vida del pueblo. Por eso dan voces de júbilo y hacen aún explotar la creación con alabanza. Aquí la cosecha, el mismo campo ha cantado al Señor, dice el versículo final, versículo 13. Se visten las manadas los llanos, se visten de manada los llanos, hablando acerca de la multitud de ganado. Los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Toda la creación, todo lo que el Señor ha hecho. Esas llanuras están verdes y llenas de ganado, de ovejas, de cabras. Hay cosechas que están por reventar. Estas cosas están expresando alabanza al mismo Dios. En un reconocimiento de, como lo dice el mismo salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esto es importante porque el salmista tiene en mente, al parecer, una situación que el pueblo había estado viviendo. Al parecer había una fuerte sequía que había ocurrido a lo largo de este año y la amenaza era que todo se iba a perder. Y si todo se perdía, si se perdía el grano, si se acababan los ganados, el pueblo caería en una situación económica muy difícil y muy dura. Pero Dios fue misericordioso y lo que estuvo por perderse, y aún el pueblo mismo,
en ese momento estaba a rebosar porque Dios había respondido el clamor de su pueblo. Dios había respondido. Así que el salmista puede reconocer al final de ese año que Dios ha sido quien ha hecho todo esto. Dios ha sido quien ha hecho todo esto. Él es quien corona el año con sus bienes, dice el versículo 11. Dios mismo se ocupa de su creación. Dios mismo se preocupa del bienestar de su pueblo. Y mis amados hermanos, el Señor que lo hizo en la época de David lo sigue haciendo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, el versículo 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Si queremos que este sea un año coronado con los bienes del Señor, mis amados hermanos, esto también debe ser importante para nuestras vidas. Él es quien nos sostiene porque Él es el autor de la vida y como creyentes podemos estar seguros de lo mismo en nuestras vidas como sus hijos. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Dónde está tu confianza y dónde está tu seguridad? Tanto el salmista como el Señor Jesús, cuando están hablando aquí de esto, de provisión, no está hablando acerca de los caprichos. Dios proveerá lo que nosotros necesitamos. Y estemos seguros de eso. Y si el Señor nos da más, disfrutémoslo porque también es provisión de Dios. Pero estemos seguros de que el Señor en lo que nosotros necesitamos este año no nos va a dejar. Podemos estar seguros. El Señor que es autor y de eterna salvación y de nueva vida, el Señor es el que nos sostiene a nosotros. Y en esta mañana nosotros podemos estar seguros. Dios quien nos ha perdonado y nos ha mostrado su poder es quien nos va a dar también la provisión y la bendición que nosotros necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Así que estemos seguros. Estos últimos versículos nos muestran esa provisión de esa gran primavera también, de esa gran celebración. Mis amados hermanos, esta escena final nos señala y nos muestra una escena futura que tanto anhelamos nosotros, donde haya un cielo nuevo y una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde nosotros podamos alabar y bendecir el nombre de Dios. Y mis amados hermanos, yo creo que habría muchas más razones por las cuales alabar a Dios y bendecir su nombre. Pero este salmo nos ha dado otras razones básicas para que este sea un año coronado con sus bienes. Un año coronado con sus bienes. Alabar a Dios por su redención, reconocer su grandeza y esperar su provisión. Alabar a Dios por su redención, reconocer su grandeza y esperar su provisión. Así que, ¿estás listo para alabar a Dios y darle gracias por lo que Él hará contigo este año? Alabarlo por su redención, reconocer su poder y esperar su provisión, porque Él es quien sacia de bien tu casa, quien ha coronado con sus bienes este año. Ahora, el salmista mira hacia el pasado y reconoce la fidelidad y la provisión de Dios, pero también mira hacia el futuro para ver cómo el evangelio lo cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Señor, por medio de su obra y por medio de su evangelio, transforma nuestras vidas y cumple este propósito en nosotros.
Mis amados hermanos, este año no debe empezar con declaraciones positivas. Esa mala práctica y esa mala costumbre que tienen muchos cristianos de hacer confesiones de año, y este año es un año de, como escuchábamos hace poco a una persona decir, este año es año de aceleración, decía este hombre, un año de multiplicación. Mis amados hermanos, nada por el estilo necesitamos nosotros. Nuestra fe y nuestra esperanza este año descansan en la seguridad de que Dios coronará este año con sus bienes, porque Él lo hace y no por lo que nosotros digamos que ocurrirá. Él decide hacerlo. De hecho, algo que nosotros vemos en este salmo es que constantemente está diciendo lo que el Señor hará. Tú haces, tú harás, tú hiciste. Es Dios quien lo hace. 6 veces se menciona al Señor de esa manera. Así que Dios es quien obra y es de quien son todas nuestras cosas y toda nuestra vida. Descansa en el Señor en este año. Descansa en el Señor en este año. Y mis amados hermanos, y si hay alguna persona que está sin Cristo en esta mañana, yo le invito a que venga a Él en arrepentimiento y fe, mirando hoy, como lo dice el salmista, porque tú eres quien perdona nuestras rebeliones. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Como dice otra versión, nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Nuestras rebeliones Él las perdona, tus rebeliones Él las perdonas. Y si acudes a aquel sacrificio perfecto que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces podrás experimentar lo que el salmista decía en el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa. Disfruta de este año coronado de los bienes del Señor, por la gracia y la misericordia que Él te otorga, solo por fe y solo por Cristo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por tu bondad y por tu amor. Hoy queremos bendecirte en este día y rogarte, Señor, que tú seas ayudándonos y guiándonos, Padre. Gracias, bendito Señor, por estar con nosotros en esta mañana y por permitirnos hoy poder reconocer que tú eres quien corona este año con tus bienes y con tu misericordia, Señor. Señor, nuestra fe y nuestra seguridad descansan en ti, que hiciste los cielos y la tierra. Nuestra fe y nuestra seguridad descansan que tú sostienes tu creación. Y este año nosotros rogamos ver un año coronado con tus bienes, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, Señor. Sabemos que nosotros somos pecadores, hemos sido salvos por la gracia tuya, Señor. Y tú extiendes tu misericordia y tu favor sobre nuestras vidas. Sabemos que estos versículos tampoco son una promesa, pero sí nos dan a nosotros confianza y seguridad de lo que tú puedes hacer y harás, Señor, en nosotros. Lo vimos el año pasado, lo seguiremos viendo este año, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor, y ayúdanos a estar confiados en ti, sabiendo que no hay mejor lugar que estar en tu presencia, Señor. Oh Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, bendito Rey. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.